saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Hermosa mañana. Les saluda Daniel Hernández. Somos Iglesia de Cristo de Lin en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Es un gran privilegio que ustedes nos estén sintonizando en esta ocasión, y tenemos ahora un invitado especial, que es nuestro hermano pastor de la ciudad de San Diego, nuestro hermano Obed Méndez, que nos visita en esta oportunidad. Y tenemos un tema muy hermoso para todos ustedes, que es la restauración familiar. La restauración familiar es un tema que a todo hijo de Dios le conviene escuchar, y más que todo si tú eres casado, es una gran bendición de que tú puedas aprender en esta hora acerca de lo que es la restauración familiar. Estamos nosotros siguiendo una serie de temas en los cuales queremos que cada uno de ustedes puedan participar, en cuanto usted pueda tener su cuaderno, su libro. Usted puede estudiar juntamente con nosotros, y vamos a darle varios textos bíblicos para que conforme vayamos desarrollando este tema, usted pueda pues también ir aprendiendo juntamente con nosotros. Hermano pastor, bienvenido a este su programa de Doctrina Básica, y quisiera que nos diera la ubicación, hermano pastor, de su congregación. ...16 Raven Street, código postal 92102. Ahí está su casa, está la casa del Señor, donde estamos orando, alabando los días sábados a las 7 y los días domingos a las 5, con intervalos de actividades entre semana. Son invitados. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestro tema. Yo quisiera que ustedes allí abran su Biblia en Génesis capítulo 2 y verso 18. Y dice textualmente, el versículo 18 dice: dijo además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, cuando hablamos en Génesis de que el Señor viene y dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea. A partir de este verso, usted y yo, hermano televidente, podemos ver que el Señor está instituyendo la familia, o está instituyendo un hogar, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Entonces es allí donde Dios instituye una familia, y al haberle dado una compañera a Adán, y hace que haya una ordenación en cuanto a procrear, a expandir todo lo que el Señor tiene, a conquistar lo que es todo lo que es en el Edén. Y usted va a ver, hermano, de que para Dios es tan importante la relación familiar, que compara la unción matrimonial o la unión matrimonial de un hombre y de una mujer en una sola carne, como lo dice en Efesios 5:32, donde hace la comparación de que Jesucristo y la iglesia, o sea, donde hace esa unión, aunque la unión que hace de Jesucristo con la iglesia es una unión espiritual. Entonces, hermano pastor, ¿cómo es que se da esa institución de el hogar en la familia? Bueno, la palabra nos muestra, hay momentos donde la palabra del Señor nos muestra algunas palabras que realmente se le tiene que tomar mucha atención, como la palabra instituir. Eso aparece en el libro de Efesios, hablando acerca de que si hay parámetros legales, hay parámetros, hay códigos que muestran los detalles, muestran las funciones y las normativas de funciones. Ahorita, por ejemplo, lo que comunica el hermano Daniel es que Dios instituyó en el huerto un plan, un propósito. Él ya tiene a Adán, y se observa en la Biblia donde Él mismo declara: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dentro de la institución
Dios mismo formó al hombre bajo unos reglamentos, bajo unas normativas. Entre esas normativas, dentro del corazón de nuestro Padre está el hacer una ayuda idónea que también siguiese normativas, siguiese reglas, siguiese detalles por los cuales podrían funcionar en armonía, ya que nuestro Dios todo lo hace bueno, todo lo hace perfecto, todo lo hace fructífero. Es allí donde en el corazón de nuestro Señor aparece, sin lugar a duda, un sentir, algo que le nace desde muy dentro de lo que quiere para su hijo Adán, y de lo que quiere aún para aquella que se está gestando, aquella que está dentro de él, y que se la pondría como compañera, con la finalidad de no nada más multiplicar o llenar la tierra o hacer grandes familias, sino darles un gusto, darles un placer, darles un sentimiento de paz, de tranquilidad, de armonía, etcétera, entre esas muchas situaciones que estaríamos mirando en el transcurso del estudio. Hermano Daniel. Sí, hermano, muy interesante cuando tú hablabas acerca de lo que es la jerarquía. Desde el mismo huerto, Dios dejó bien establecido eso, que debería regir una relación en la familia, y Dios lo estableció cuando creó a Adán, y luego cuando Dios miró que Adán estaba solo, fue según Génesis 2, 22, 23, que nos habla de que Él formó al hombre y de la costilla sacó a su compañera o a su mujer. Entonces, desde ese principio bíblico, el propósito de Dios al hacer a la mujer, hermano pastor, sí, era el darle al hombre una ayuda idónea. Y yo pienso, hermano pastor, de que ese es el propósito del matrimonio, que tanto el hombre como la mujer estén en una unidad, porque es allí donde se enmarca lo que es la unión familiar y el propósito por el cual Dios hizo o instituyó lo que es el matrimonio, que hubieran dos personas y que al haber dos iban a reproducirse, iban a haber hijos. Entonces, pero también algo que me llama la atención es que hay una jerarquía, ¿verdad? Que está el hombre como cabeza, la mujer que es su ayuda idónea, y lógicamente los hijos que vienen a estar sujetos a sus padres. Entonces, ahora, la pregunta, hermano pastor, es cuando llegó el momento que la mujer, estando en el huerto, come del fruto, entonces allí comienza un desorden, porque al comer el fruto, ella escuchó la voz de la serpiente. ¿Y cómo podría usted explicarnos y cómo sucedió ese desorden en el huerto cuando ella empezó a comer lo que se le había dicho que no lo hiciera? Sí, de alguna forma, hermano Daniel, sí hay pequeños huecos que se pueden interpretar bien, se pueden interpretar mal, pero esos huecos no son muy claros, como por ejemplo, uno de los huecos es la declaración de la serpiente cuando pluraliza y dice: Dios les dijo a ambos que no comieran. Mientras que anteriormente, algunos pasajes, unos versículos anteriores, se ve claramente que la orden Dios se la da a Adán, y antes de que sacara la costilla. Ante esos pequeños huecos, vale la pena resaltar y ponerles atención, ya que se deja ver claramente por lo que está escrito en nuestra palabra, la Biblia, se deja de ver que ella, la mujer, sí se toma en serio el papel de que también Dios la tomó en cuenta, de que Dios también, por su voz, por su palabra, directamente hablando, ella es tomada en cuenta, diciendo de que ya no tiene que hacer
tal acto que es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente es lo que hace, con mucha astucia, a lo que se está marcando aquí en la palabra del Señor, la hace partícipe de un gran regalo, que es tener como compañero a Dios directamente, recibir instrucciones directamente de parte de Dios. De antemano se observa aquí, anteriormente, en los versículos anteriores, después de la plática, la charla de la serpiente, que realmente quien es tomado como cabeza totalmente es el hombre, es el varón, es Adán. Y pareciera como que si la mujer ahí en ese momento está en ella un estado. Hay un estado en donde está solita, no está su esposo al lado. También hay señales de interrogación para nosotros. ¿Desde cuándo y desde dónde ya empieza a caminar solita? Podría ser que fue probada, que se determinó por parte de Dios y no se expresa, la palabra no lo expresa, de que Dios planificó que Adán agarrara para el lado izquierdo y Eva agarrara para el lado derecho o viceversa, con la finalidad de probar individualmente a cada uno. No expresa. Nada más lo que la Biblia expresa es un diálogo donde la serpiente le está hablando a ella y Adán no está en el momento. Y allí es donde sí vale la pena poner atención, hermano Daniel, que hay momentos donde debe de haber un enfocamiento, sobre todo un enfocamiento en las ordenanzas de Dios. Sí creo yo que la mujer se desenfoca. ¿Por qué razón? Fuera de todo comentario que generalmente se utiliza en diferentes sectores, de machismos o no machismos, matriarcados o no matriarcados, ya ahí se observa que Adán no está con ella y que ella ya no está con él. Ya en ese momento ya entra el intruso, entra el usurpador, entra el diálogo alterado, sobre todo porque es un diálogo alterado el que hace la serpiente, y es ahí donde yo sí puedo observar que ante esos principios de ejes se da lo que después se lee en la desobediencia, la caída y los pro que siguen enseguida. Sí, muy interesante lo que dice, hermano pastor, porque de hecho en sí, cuando la mujer comió del fruto prohibido, desde ese momento ella rompió el orden jerárquico que Dios ya había establecido. O sea que ella tomó decisiones que no le correspondían a ella, ¿verdad? Y entonces lógicamente viene también Adán y comete el mismo error. ¿Por qué? Porque él había sido establecido como cabeza, pero él escuchó la voz de su mujer. Y entonces a raíz de eso, hermano pastor, veo de que entra lo que es la desobediencia. Y entrar la desobediencia a algo establecido por Dios, entra el pecado. Entonces cuando viene el pecado es ahí donde se trastorna las relaciones familiares que Dios estableció en el huerto. Ahora bien, sabemos de que cuando entró el pecado al huerto, o sea, a la familia, Dios en su inmensa misericordia, Dios le da una promesa de que los va a salvar y que los va a cubrir, ¿verdad? Como usted sabe que Él mató un cordero y Dios hace esa promesa de que iba a haber una salvación para ellos. Ahora bien, sí, hablando lo que es en sí, cuando Dios hace eso, Dios siempre tiene en su corazón en que el matrimonio originalmente, según yo lo puedo ver, Dios lo formó para que fuese eterno, no para que fuera temporal. ¿Pero por qué fue temporal? Por causa del pecado. Entonces es allí donde como que se rompe ese orden que Dios había establecido, y es por el cual todo hogar, hablando de la restauración familiar, hermano televidente, es por esa razón de la caída que hubo en el huerto del Edén y porque se rompió el orden jerárquico que Dios había establecido, es que hoy en día tú y yo como matrimonio, como personas casadas, necesitamos una restauración familiar, porque
Dios lo que desea es, primeramente, que haya una unión espiritual. Segundo, un conocer en el alma. Y lógico, y el terminar lo que es conocerse en el cuerpo. Ahora, en el matrimonio, hermano pastor, Sí. sabemos de que hay 3 dimensiones que habla, que es la unión espiritual, la unión en el alma y la unión en el cuerpo. ¿Cómo funciona eso? Funciona, bueno, volvemos al mismo origen. Adán y Eva están, Adán es un alma viviente, Eva la madre de los vivientes, porque así lo describe la palabra del Señor. Entonces, previo a lo que es la expresión, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, sí está mezclado totalmente lo que viene siendo una llenura de placer, de complacencia. Está hablando de una alma perfecta, una alma totalmente pura, una alma con todos los sueños, los sabores, los sentires, los momentos preciosos que su Padre Celestial al visitar el huerto le daba, le otorgaba. Entonces ahí podemos observar que no tanto Adán está hablando de lo que nosotros conocemos como el amor eros, que sería la cooperación de 2 cuerpos humanos, teniendo sus deleites y sus momentos gratos, sino que en esta expresión es mucho más profunda. Eso deja de ver que el inicio de lo que es la afinidad no es tanto carnal, sino es de almas, y por ende almas como lo que nos ha enseñado nuestra cobertura, nuestro pastor Jorge Fuentes, nos ha enseñado que son almas, pero almas restauradas, o más bien almas espirituales. En este caso Adán era puro, totalmente sin caída. Es una alma que está hablando, un alma que está dialogando consigo mismo o con el mismo Señor que le presenta a Eva. Eso fue lo que se rompió. Ahí fue en donde empezó el detalle del deterioro. Por ende, en la restauración familiar se tendría entonces que enfocar y atender lo que es primeramente el área espiritual, ya que la área corporal, como vemos la dimensión del cuerpo, en donde se participa, en determinado tiempo dejará de ser, ya que la misma anatomía del cuerpo del ser humano tiende a tener inclinaciones hacia el deseo que Dios ha puesto. Y lo que es lindo, lo que es la unión de 2 cuerpos, no en el buen sentido de la palabra que Dios lo determinó. Viendo eso de antemano, sí se preocupa uno de que esa restauración en la pareja se lleve a cabo en lo que viene siendo en el amor eros. Pero para lo que es la finalidad de una restauración familiar, tendría que enfocarse bastante uno en lo que es el ser espiritual. Y después, por ende, entraría en lo que viene siendo el fruto o el desarrollo que vendría como consiguiente, hermano Daniel. Entonces, hermano, veo de que sí tiene que ver, lógicamente, una búsqueda primera, que es lo espiritual, ya que de ente nosotros como seres espirituales, inclusive cuando nosotros estábamos solteros, ¿no? Nosotros anhelábamos casarnos, buscar nuestra compañera, pero había un principio, como usted lo mencionaba, pastor, que es lo espiritual. Entonces, cuando una alma se conecta espiritualmente, entonces viene el otro proceso que es el alma, es el conocerse. Vamos a entrar tal vez en el tema ya más en lleno, hermano, de lo que es el matrimonio en sí y cómo el conocerse. Entonces vamos a ver de que para que una pareja se una en matrimonio, primeramente tiene que estar lo espiritual. Entonces, ¿cómo es lo espiritual? Es de que
yo amo al Señor Jesús y la que va a ser mi futura esposa, ella ame al Señor Jesús, que ame lo espiritual, lo que yo amo, que busque lo que yo busco, que es las cosas espirituales en el Señor. Ahora, en el alma es allí donde está el problema, porque es el conocer esa alma, porque cada quien tiene un pasado, cada quien tiene situaciones difíciles que ha tenido, y entonces es allí el conocer. Lamentablemente, hermano pastor, en estos tiempos hay por decirlo así, hay una situación en que muchas parejas que están por casarse no toman el tiempo necesario de conocerse, hablando en sus almas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que, cuál es su, bueno, etcétera? ¿Qué es lo que el color de vestido, qué sé yo? Pero el conocerse en el alma de sus almas. Entonces vienen y ellos simplemente a los 2 o 3 meses se casan. No hay un conocer. Entonces, al final se dan cuenta de que esa persona con que se casaron tiene unos problemas, hermano, en su alma, pero entonces al final ese matrimonio, en vez de ser feliz, es infeliz. ¿Por qué? Porque no hubo un conocer de alma. Ahora, el conocer del cuerpo, pues es obvio, ¿no? Hermano, eso es algo que se va a dar. Pero lo que Dios quiere es de que nosotros tengamos una afinidad espiritual, yo y mi esposa, y en el alma, de poder estar compaginándonos. Entonces, hermano, si eso es así, entonces, ¿por qué es que realmente urge que nosotros busquemos una restauración familiar? Sí, hermano Daniel, realmente una pregunta es contestada por otra respuesta anterior, porque platicabas antes de este comentario que Dios entregó un cordero. Un cordero, cuando son sacados, la parejita es sacada del huerto, Dios entrega un cordero. Entonces, ese cordero, ¿qué restauraba? Restauraba la conexión física de ambos después de que se les dictamina a ella, sobre todo, con dolores tendrás tus hijos, y tú, Adán, vas en tu trabajo va a ser más duro, etcétera. El cordero realmente que se entrega después de la caída de ambos y son expulsados del huerto, es un cordero para restaurar lo que se llama la comunión. Porque de antemano ya sabía nuestro Padre Celestial que se necesitaba atender la vida espiritual, para que así pudiera haber una afinidad entre ambos, de un reconocimiento de una caída y por ende la restauración, para que así la prole que llegara, los hijos, la descendencia, pudieran tener el conocimiento mismo de las aceptaciones de los padres. Por ejemplo, vemos el detalle de que hoy en día sí hay parejas que nada más se conocen 3 meses, 4 meses, 5 meses y ya de antemano quieren casarse inmediatamente. Ante la doctrina que hemos sido entregados nosotros en los ministerios Elim y que nuestro pastor general ha recalcado bastante, es, sobre todo en las temáticas juveniles, es que previo a las nupcias, al matrimonio, debe de haber mucho, sobre todo a nosotros los pastores que estamos bajo su cobertura, el describir que es necesario pasar por amistad, compromiso y matrimonio. Y que la amistad, la amistad no puede ser llevada en una armonía máxima en 1 mes, en 2 meses, sino que se pide que se contemple la posibilidad de que esa amistad sea larguita para que él y ella puedan conocer los gustos, como decías, hermano Daniel, los sinsabores que ambos tienen en su diario vivir como seres humanos, pero resulta, hay algo, y que yo sé que en el siguiente segmento lo vamos a poder tocar, es que muchas de las veces nosotros tenemos escondidos y escondrijos, es decir, que no nos mostramos realmente como somos, con tal de caer bien. Mostramos una forma de ser, porque sabemos y por la inteligencia que tenemos
que ocultando eso podríamos ganar a él o a ella. Entonces, yo sé que en el otro segmento vamos a tomar esos puntos que vienen a ser un punto clave para el eje del desarrollo familiar. Así es como se vería, hermano Daniel. Interesante. Sí, yo pienso, hermano, que hoy en día uno de los problemas que hay dentro de los matrimonios o los matrimonios que están dándose es de que le dan tanta importancia al cuerpo y no al espíritu y no al alma, porque lógicamente Dios quiere que cuando una pareja se está conociendo, lo que tú mencionabas era de una amistad, ¿verdad? Un compromiso, o sea, pero más que todo una amistad, que es allí donde nos llega a nosotros el conocer el alma de aquella persona. Así que yo pienso, hermano televidente, de que algo que nosotros, tú y yo, debemos aprender en este tema es que si tú por alguna razón en tu matrimonio has tenido o estás teniendo situaciones muy difíciles, muchas veces tenemos que hacer un recuento, o sea, volver atrás cómo es que comenzó nuestro matrimonio. Entonces vamos a ver de que en la restauración familiar Dios ha prometido restaurar a los matrimonios, pero porque el Señor desde un principio, como bien decía mi hermano pastor, Dios envió un cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él va a darnos la solución a nuestros problemas que tenemos en nuestro hogar. Si le damos la cabida a Él, si le damos la oportunidad al Señor que entre en nuestra vida. Se nos ha terminado el tiempo y solo queremos decirte de que no dejes de sintonizarnos en nuestro próximo segmento. Vamos a hablar más acerca de esto y solamente decirte de que no dejes de sintonizarnos. Dios tiene algo grande para ti, Dios tiene una palabra para tu hogar y deseamos que cada uno de ustedes sean bendecidos con estos temas, porque ese es el propósito de Doctrina Básica, de cada tema que se esté, y en lo que es la familia, pueda ser de gran bendición para tu vida. Así que te enviamos un cordial saludo a todos y que el Señor los bendiga grandemente. Hermano pastor, gracias por compartir con nosotros estos temas con usted, hermano, y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi